damos gracias por esta noche. Amén. Confiamos, Señor, que tienes todo en tus manos. Y sabemos que quieres ministrarnos tu revelación y tu palabra. Tú eres un Dios de revelación y de misterios, pero no para nosotros. Tú abres todo lo que tú tienes a aquellos que tienen el corazón dispuesto para escucharte. Gracias, Señor. Hoy entramos al quinto mensaje. El Señor nos ha traído hasta aquí. Ha sido una misericordia y una bendición compartir con ustedes. Y me alegro que empecemos a tiempo porque tengo un bosquejo un poco, no difícil, pero sí retante para poderlo presentar a ustedes, dado que el centro de todos estos mensajes es Dios haciendo uno, la pareja tal y como Cristo y la iglesia deben ser uno. Así que necesitamos entrar en todo el misterio de lo que eso implica. Pero no hay mejor manera, y quizás suene un poco extraño lo que voy a decir, pero no hay mejor manera de valorar la luz hasta que uno se da cuenta o está dentro de la oscuridad. Así que la Biblia es un libro donde obviamente tenemos luz, pero también el Señor se ha encargado de mostrar la oscuridad. De tal manera que aprendamos a reconocer la oscuridad, que aprendamos a rechazar la oscuridad, pero sobre todo a darnos cuenta cuando esa oscuridad llega. Así que el tema principal es el gran misterio siendo uno, pero antes de entrar ahí necesitamos tener un panorama completo de qué pasó, qué ha sucedido en el universo, que realmente Dios y el hombre no fueron uno. Y sin embargo, Dios ahora tiene un panorama especial que lo tuvo escondido en su corazón y ahora lo está mostrando para que en cada familia y en cada pareja la visión de Cristo y la iglesia pueda darse, no solamente como un tipo, no como una sombra, sino como una realidad. Porque ese es el gran misterio. Como dice esta frase, la primera frase que tenemos aquí, Cristo y la iglesia, como un solo espíritu, tiene su vivir, práctica y realidad en el vivir del marido y la esposa siendo uno. Este es el gran misterio. Así es que la semana pasada les di un paseo por los descendientes de Adán. Y ya vimos que, aunque usualmente estamos hablando de Adán, y cuando digo Adán digo Eva, porque ahora son las familias Adán, eso lo vimos la semana pasada, siempre tenemos un panorama sombrío y triste, dado a la caída y al haber abierto las puertas al enemigo. Tuvimos una bendición de poder ver que la experiencia de la caída de Adán y el Dios vistiéndolos con las pieles de cordero, poco a poco causó un impacto en esta pareja, y aunque en su primer intento de tener hijos no resultó adecuado, en su segundo intento ellos se concentraron en poder transmitir lo que habían recibido de Dios. Y algo que no había dicho, pero quiero decirlo esta noche, porque esta palabra yo sé que trae a veces frustración, trae tristeza. A veces dentro de nosotros decimos, si yo hubiese sabido todo esto antes,
todos los errores que cometí, todas las cosas que me pasaron, quizás no hubiesen sucedido. Bueno, el caso de Adán es el mejor de todos los casos. No existe hombre ni mujer, ni existirá en toda la humanidad que lleve la marca y la culpa de haber permitido que el pecado entrara en toda la humanidad y que Dios tuviera que hacer un alto en su plan para entonces poder venir Él como el Dios triuno, glorificado en Cristo, para entonces Él venir a cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Así que esa es una culpa bien grande. Ese es un cargo de conciencia muy serio. Sin embargo, Adán rectificó sus caminos y la manera como lo sabemos es por la manera en que sus hijos y sus nietos y sus descendientes se movieron y fueron el camino, la vía hasta entonces Dios poder tener la raza llamada en Abraham y de Abraham poder moverse hasta Jacob, hasta Isaac, hasta Jacob, hasta las tribus de Israel y finalmente Judá y Cristo. Todo eso lo vimos en un grande rasgo la semana pasada. Pero esta semana quiero llevarlos por el lado de la oscuridad, de la línea de Caín. Porque por la misericordia del Señor estamos disfrutando la vida de iglesia y estamos recibiendo el anticipo de haber sido regenerados, es decir, haber recibido la vida divina dentro de nosotros, haber sido redimidos, comprados del pecado. También estamos recibiendo el efecto del veneno que Satanás impartió en el hombre, y ese es nuestro mayor reto hoy en nuestra vida familiar, en nuestra vida como cristiano y nuestra vida de iglesia. Recuerden, y siempre les traigo lo mismo, que estos mensajes no son mensajes de enseñanza de cómo hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. No son mensajes especializados y únicos para los matrimonios, sino que esta es la base para toda la iglesia. Así que aquellos que por alguna razón su vida con su familia y sus hijos no ha sido la mejor, todavía siempre hay esperanza. Dios siempre tiene la manera de en una generación o en otra poder tener la manera de canalizar y aprovechar lo que se ha sembrado. Yo creo fervientemente que cada uno de nosotros, y eso es un misterio espiritual, alguien oró por nosotros. Alguien se preocupó por nosotros o por nuestros padres. Yo, por ejemplo, crecí en un hogar católico. Ni idea de nada. Luego, por la misericordia del Señor y gracias a un vecinito de mi edad, 14 años aproximadamente, que me invitó entonces a un local cristiano, empecé a darme cuenta de que había algo. Pero luego entonces me empiezo a investigar de mis familiares y descubro que yo tenía bisabuelas que eran cristianas y familiares lejanos de mi madre que eran cristianos. Entonces yo dije, de ahí salí yo. De ahí salieron las oraciones que hoy abrieron la puerta para que yo esté aquí. Así es. Así que necesitamos
como decíamos en uno de los mensajes, estar llevando nuestros hijos en el pecho todo el tiempo. No importa cómo los veamos, no importa cómo estén, Dios va a hacer algo. Entonces, en esta línea de la muerte que vamos a ver muchos detalles. Primero, Caín tiene un hijo que se llama Enoc. Y lo primero que Caín hace es una ciudad, y lo primero que hace en esa ciudad es ponerle el nombre de su hijo. Es decir, el centro de esa familia. Y alguien dirá, tremendo padre, qué maravilloso. No, es que Dios estaba fuera. Así que el centro y la vida de Caín no era Dios, sino que era su familia y sus asuntos. A punto de que una ciudad que él establece le pone el nombre de su hijo. Por eso dice la nota abajo, cuando el hombre perdió a Dios, lo perdió todo. ¿Sabe? En el jardín del Edén, ellos no tenían que preocuparse por trabajar. La comida estaba allí. No había problemas de enfermedades. Entiendo que había un disfrute y un gusto y un gozo constante. Dios era el disfrute, Dios era el gozo, Dios era la provisión. Pero cuando el hombre cayó, perdió todo. Y algo que vamos a estar trabajando esta noche, y es un tema que necesita mucho más trabajo, pero necesito traérselo, es que Adán y Eva, antes de caer, estaban en una dimensión, estaban en una atmósfera, a tal punto que ellos podían hablar con Dios, comunicarse con Dios. Pero cuando cayeron, el árbol de la vida fue vedado y ellos salieron fuera de esa atmósfera y conocieron lo que era el sudor y conocieron lo que era el trabajo, y la mujer conoció lo que era dar a luz con dolor. Entraron en otra atmósfera, así que luego hay una línea un poco larga. No quiero tocar todas las líneas, solamente los puntos cruciales. Y Enoc tiene un descendiente, creo que es la tercera o cuarta generación, era un tatarabuelo de un hombre que se llamó Lamec. Y Lamec es el primer hombre que podemos ver con bigamia. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Luego ya eso se convierte en algo cultural. Vemos que el mundo se impregna, y aún dentro del pueblo de Dios viene eso y llega a ser algo normal. Ese es el problema del mundo. Pero en ese momento no se habló de que Set tenía 2 mujeres, ni que Enos tenía 2 mujeres, ninguno de ellos. Lamec tuvo 2 mujeres. Y entonces de los hijos de Lamec sale Jabal, que cría ganado, y obviamente no era para ellos comer nada más. De ahí sale el asunto de posiblemente el comercio, el intercambio. Luego de ahí tienen otro hijo que se llama Yubal, y crea la flauta. Pero la música no es problema. El problema es que esa música no era para adorar y servir al Señor. Era para ellos divertirse. Era para ellos entretenerse. Y entonces, Lamec tiene un hijo muy interesante que se llama Tubal Caín, que produce instrumentos cortantes de bronce y de hierro, en donde obviamente eso no era para decoración, o eso era para defensa, guerra y agresividad y mostrar poderío. Hay otro personaje mucho más lejano que se llamó Nimrod, que se hizo famoso porque era un famoso cazador. Obviamente utilizó todas estas armas y logró establecer control
y al final salió la torre de Babel de ahí. Imagínense, esa es otra línea, pero solamente en esta primera línea, antes del diluvio, ya se sentaron las bases. Y hay algo interesante que descubrí mientras leía, y es en Génesis 4:23, y dijo Lamec a sus mujeres: oíd mi voz. Y uno lee a veces las cosas de la Biblia y como que no les presta mucha atención, pero fíjense qué detalle. No tengo tiempo para entrar en todo, pero ahí Lamec le dice a sus esposas: óigame bien, ahí un muchacho me faltó el respeto y lo maté, y un hombre tuvo problemas con él y lo maté. Y déjeme decir una cosa, Caín, Dios dijo que el que lo matara lo iban iba a estar castigado 7 veces. Castigo 7 veces. ¿Sabe qué? El que me haga algo a mí va a estar castigado 70 veces 7. De ahí salió el asunto de 70 veces 7. 70 veces más. Es decir, él está diciendo, si Caín fue malo, yo soy peor que Caín, yo soy peor que mi papá. Así que mucho cuidado conmigo, porque yo puedo matar a la gente. ¿Qué estaba haciendo él con sus mujeres? Porque ¿por qué le está diciendo eso a ellas y le dice oíd mi voz? Porque las está intimidando. Está creando autoridad en su casa con intimidación y violencia. Así que podemos tener ahí el primer atisbo de violencia doméstica con Lamec. Así que Lamec era un caso de un hablar de Dios a la familia sin Dios y lleno de muerte. Y luego tiene un hijo que tuvo al Caín, que obviamente, influenciado por la violencia del padre, la agresividad del padre, quizás un día están casándose, se encontraron con algo, algún tipo de metal, comenzaron a experimentar y él le dice: papi, mira, esto es mucho más fuerte. Si antes podía matar a alguien con un pedazo de madera, con esto que yo estoy haciendo aquí vas a estar más fuerte todavía. Toda esa agresividad salió de ahí, hermanos. Pero brevemente, cuando vemos la línea de la vida, que esa es una línea hermosa, ya vimos algo de ella. Adán tiene un hijo que se llama Set, y Set tiene un hijo que se llama Enos. Vea las diferencias de Lamec y de Enos. Enos significa hombre mortal y frágil. ¿A qué le está diciendo? No, yo, el que me toque a mí, lo mato. Yo soy fuerte. Pero Enos dice: yo soy un hombre mortal y frágil. Así que esa fue la razón por la cual Enos comienza a invocar el nombre del Señor. Obviamente escucharía a su papá y el papá escucharía al abuelo, porque tanto Adán como Set vivieron muchos años. Así que de ahí salió a invocar. Pero el hecho de que se llame Enos le está diciendo que mientras más frágil, mientras más conciencia somos de nuestra fragilidad humana, más nos tornamos al Señor. Así que de ahí sale una generación que su fuerza es Dios. De Caín sale una generación que su fuerza es su autosuficiencia e independencia y agresividad. 2 generaciones diferentes. Y les traigo un versículo que me dirán, pero ¿qué tiene que ver eso aquí? 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Bueno, si en nuestra vida de familia nosotros somos Lamec, aunque seamos cristianos,
Porque a veces en nuestro comportamiento, a veces somos la manera de poder domar, usando la palabra así, domar, tratar de controlar a nuestros hijos. Y no quiero decir a nuestras esposas, pero por lo menos a nuestros hijos. Es en una actitud de violencia, de agresividad, demasiado terrible. Y lamentablemente, cuando entramos en esa manera de ser, nos convertimos en tinieblas. Y muchas veces nos convertimos como si fuéramos un incrédulo. Y tanto nuestros hijos como las esposas, o si es la esposa que se comporta así, sufren esa separación espiritual cuando un hermano tiene tal comportamiento. Pero de eso hablaremos más adelante. El punto central de toda esta introducción es que la línea de la muerte producida por Satanás desde Caín es la atmósfera en la cual hemos nacido. Nuestra alma está diseñada para funcionar y apreciar todo lo que salió de Caín, pues el reino de Satanás está en la tierra y en nuestra carne. ¿Saben por qué la familia, por qué hay mucha gente en el mundo que está frustrada, que están tristes? ¿Saben por qué? Porque no hay donde salir a divertirse. Porque no pueden ir a los bares. Porque no pueden salir a bailar. Porque no pueden salir de compras. La frustración mayor no es la enfermedad, es la falta de exposición a la herencia de Caín, y eso crea infelicidad. Tan infelices. ¿Por qué? Porque lo que los satisface es todo eso. Así que Dios está tratando aún con los incrédulos para que reflexionen en qué es lo realmente importante de la vida. Por eso es que el punto 6 dice que nuestra presente situación no es una casualidad. Dios está exponiendo la vanidad del mundo y que podamos ver que la realidad de todas las cosas es Cristo viviéndose en cada familia. Si esto está sucediendo entre hermanos o en la iglesia, hermanos, despertemos. Nuestro disfrute tiene que ser el Señor. Hay un pequeño librito que escribió el hermano Watchman Nee, que les recomiendo que si lo tienen, léalo después de esta comunión porque les va a dar mucha luz, que se llama No améis al mundo, y está basado en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es interesante porque alguien me dirá, pero es que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice. ¿Cómo es que Juan acá dice ahora que no améis al mundo? Lo que pasa es que el mundo se divide en dos esferas. Se divide en la esfera de las personas que están controladas por el mundo y se divide en la esfera que se llama el cosmos, que es el aparato creado por Satanás desde Caín para controlar a las personas que están en el mundo. De hecho, Hollywood vive de eso. Hollywood busca todas las cosas bonitas, todas las cosas buenas, y busca todas las cosas violentas, y busca todas las cosas terribles y desagradables para crear ambientes
de tal manera que las personas entren a través de las películas en esos ambientes del mundo y entre eso dentro de nosotros y nos cautive. Y nos puede hacer llorar, o nos puede hacer sentir violencia, o puede producir otras cosas más. Todo eso es parte de esta atmósfera. Pero tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que esa no es la atmósfera en la cual podemos servir al Señor. Ese tipo de vivir no puede producir la atmósfera para que surja la unidad en la familia. Porque todo esto es una base para poder entrar en el tema. De nada vale que yo les hable a ustedes de lo que ya usted sabe, que tenemos que ir al Espíritu, que tenemos que tornarnos al Espíritu, que tenemos que buscar. Usted sabe todo eso. Pero esta noche yo necesito que usted sepa y usted esté claro qué cosas hacen que usted no pueda hacer uno con su esposa. Que usted no pueda tener un testimonio del Dios triuno mezclado con usted en su familia. Necesitamos descubrir eso. Ese es el trabajo que tenemos esta noche. Así que el punto 2, número 2, Romanos, sigue siendo salvos del dominio del mundo y Satanás. Esto es también de un libro de Watchman Nee que se llama El Bautismo, que es un libro para nuevos creyentes, aparentemente para nuevos creyentes. Pero si mira la definición que él da aquí del bautismo, es maravillosa. Dice, lo contrario a la vida eterna es la perdición. Pero la Biblia no considera la salvación, oiga, como contrario a la perdición. La Biblia nos muestra que la salvación es nuestra liberación del mundo. Es decir, arrepiéntete que te vas a perder. Pero ¿cuántas veces podemos predicar? Usted tiene que arrepentirse de estar viviendo en el mundo. Porque el mundo es satánico y no es de Dios. Y Dios detesta el mundo y Dios quiere sacarlo a usted del mundo. No sé cuánto va usted a conseguir con ese mensaje, pero ese es el mensaje. Esa es la palabra. La Biblia nos muestra que la salvación es nuestra liberación del mundo. Mientras una persona está en el mundo, ya está perdida, ya no tiene salida. Tiene que salir del mundo para que entonces sea salva. Y entonces pueda disfrutar de las riquezas y las bendiciones de la gracia. Pero mientras estamos en el mundo, estamos mezclados. Dice el punto 2, obtener la vida eterna es un asunto personal, pero la salvación no consiste solo en recibir la vida eterna a nivel personal, sino que también implica salir, oiga bien, salir de una entidad corporativa que está errada. Ser salvo significa salir de una entidad y entrar a otra. Así que la esfera de la salvación es más amplia que la de recibir la vida eterna. Usted recibe la vida eterna, pero no necesariamente usted sale de la atmósfera del mundo. Ser salvo incluye ser librado del mundo, es decir, salir del mundo. Para poder ver esto más claro, quiero esta noche hablar un poquito de este asunto del bautismo desde esta perspectiva. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel, ya vimos la primera parte, la parte hermosa de ellos saliendo, lo del cordero, lo de las casas y todo eso, ¿no? Ya vimos todo eso, ya salieron y cuando están a punto ya están ahí casi para cruzar el mar, de momento el faraón que viene con todo su ejército, con todo lo máximo. Y ya si miran bien, todo el mundo se asustó y ahí fue cuando comenzaron a murmurar, pero ¿para qué nos trajiste para acá?
nos hubiese dejado allá, que estar ahora, vamos a morir aquí. Y Moisés le dice, calma, dice que Dios se encarga de todo, tranquilos. Y ya saben el cuadro, todo el mundo sabe ese cuadro donde Dios le dice a Moisés, ¿para qué pregunta? Extiende tu vara y vamos, y que se abran las aguas, y se abren las aguas, y se hacen dos paredes inmensas, y el pueblo comienza a caminar, y entonces ahí venía el faraón, y el Señor pone una nube y oscuridad, y ellos no veían, y le dio tiempo a ellos de entrar, y de momentos ya le permite, y entonces ellos, sus corazones se ponen entenebrecidos y entran también para perseguir al pueblo, pero ya ahí entonces las aguas caen y el pueblo sale y ellos son salvados. Tremendo cuadro, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿qué es el bautismo? El bautismo nos da la autoridad de ser transferidos de una esfera a la otra. Nos da la autoridad de ser transferidos de una esfera a la otra. Cristo se presenta, y lo vamos a ver más adelante, como la puerta donde entramos. Por eso, cuando miramos la cruz, dice que la cruz no es solamente para dar muerte al cuerpo físico del Señor, sino para el Señor abrir una puerta y entrar, pasar de una atmósfera a otra. ¿Y saben qué pasó? Cuando Satanás intentó tomar dominio del Señor, él quedó impotente y neutralizado. ¿Por qué? Porque él no tenía ni tiene acceso a esa otra dimensión. Cristo en su resurrección derrota la muerte, asciende a los lugares celestiales y ahí finaliza su primera etapa de su misión. Pero lo más importante que tenemos que ver ahí no solamente que Él murió por nosotros, nuestros pecados, que se convirtió en el Espíritu. Hermanos, la parte grande que está ahí, el cuadro lo vemos cuando el pueblo sale de Egipto. Faraón y su ejército queda apresado en las aguas y ellos continúan su caminar. Si nosotros pudiéramos ver, hermanos, el bautismo de esa manera, nos ahorraríamos muchos problemas. Muchos problemas. Desgraciadamente, el hermano Lee menciona en muchos lugares, cuando bautizamos una persona apropiadamente, usa esta palabra, apropiadamente, o cuando un bautismo se efectúa apropiadamente. Y siempre me preocupaba, ¿por qué él dice apropiadamente? Porque el que bautiza, como los que están viendo el bautismo, tienen que tener la fe y creer que esa persona está siendo trasladada de una esfera a la otra. Cristo logra entrar a esa esfera. Así que Cristo derrota la muerte, asciende y entra en la esfera que él le llamaba la esfera de gloria, que él anhelaba regresar. Así que Cristo en su ascensión completa el ciclo iniciado por el Padre en su encarnación, vivir humano, morir, derrotar a su enemigo, entrar otra vez a su lugar de gloria, pero con las experiencias de un hombre, produciendo lo que Juan llama en Juan 7:38 el espíritu que aún no era, porque el espíritu siempre ha estado, pero allí ahora está el espíritu mezclado del Dios triuno con las experiencias humanas de Cristo. Y hay un cuadro hermoso en Daniel 7:13, yo quiero que ustedes lo preserven. Dice Daniel:
Imagínense que usted está en un estadio y usted le dieron boleto VIP para ver cerquita el espectáculo. Y dice, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, y él llegó hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. ¿Por qué traigo todo esto, hermano? Porque esa es la dimensión donde el Señor nos introdujo. Y esa es la dimensión que Él anhela que nosotros entremos y participemos. Esa dimensión, Satanás no tiene acceso. Así que tenemos que concluir que al ser introducidos en la muerte de Cristo mediante el bautismo, tenemos que el boleto de entrada para participar de la dimensión Dios. La vamos a llamar la dimensión Dios. Muchas veces había un programa hace tiempo, cuando yo era pequeñito, que le decía la dimensión desconocida, pero esta se llama la dimensión Dios, que tenemos que conocerla, vivirla y disfrutarla. Podemos decir que Cristo abre la puerta para nosotros volver a participar de las bendiciones y el disfrute que Adán había perdido. El bautismo nos autoriza a poder salir y ser salvos del mundo y participar de la atmósfera divina. Por eso en Juan 1:12, la parte final del versículo dice, y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero quizás alguien me está pensando, hermano, pero es que yo todavía estoy aquí, tengo tantos problemas, todavía yo no puedo, se me hace difícil, mi genio sale, mi temperamento, usted no sabe lo que es estar en casa con tantos niños, usted no sabe cómo es mi esposa, usted no sabe cómo es mi esposo. Bueno, vamos a ver más adelante eso, porque esa promesa está activa para nosotros hoy. No fuimos llamados para vivir una vida de tristeza y de frustración, sino para participar de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso cuando entramos aquí a este punto C, vamos a seguir profundizando. Esto es como si fuéramos excavando, estamos profundizando más. Y este versículo, hermanos, hace algún tiempo se tornó algo especial para nosotros. Mateo 6:10. Venga a tu reino, dice. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, cuando el Señor está haciendo esa oración, está básicamente abriendo toda la economía divina y está trayendo un misterio que todavía se nos hace difícil ver. Número uno, hay que orar que venga el reino. ¿Que venga a dónde? Bueno, tiene que llegar a nuestro diario vivir, tiene que bajar al mundo. El problema del mundo es que quien reina es Satanás. Así que la oración tiene que ser, tiene que entrar el reino de tal manera que el rey tenga un lugar donde gobernar. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de Abraham y hablábamos de Moisés, donde sus tiendas eran el lugar de contacto del cielo con la tierra? Bueno, esa es la oración del Señor. Dios necesita lugares donde el reino venga. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Hemos estado hablando de la voluntad, Efesios 1. Tener muchos hijos. Efesios 3, Efesios 4, el encabezamiento, que todas las cosas estén bajo una misma cabeza, que el enemigo sea derrotado.
como en el cielo, así también en la tierra. Y usted dirá, bueno, o sea que en el cielo ya está hecho y tenemos que esperar que baje del cielo a la tierra. Bueno, es posible que no sea así, sino que entremos al cielo para traer el cielo a la tierra. O sea, no es que la voluntad que está en el cielo se quede en el cielo y usted va a empezar a hacer otra cosa acá aparte del cielo. No. Es que el cielo tiene que vivirse en la tierra. ¿Y cómo es eso? Es lo que hemos dicho. Aquellos que entran en esta dimensión Dios por medio del bautismo están trayendo el cielo a la tierra. Es decir, estamos viviendo en la tierra, pero estamos en la dimensión del cielo. Todo eso está ahí escondido, hermanos. Pero por otro lado, la Biblia lo presenta. Por eso es que en Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por un lado, sube, desciende y está. Ahora el Señor desea que nosotros también subamos, estemos, pero a la misma vez traigamos esa dimensión a nuestra vida diaria. Y hay un evento también muy interesante que quiero presentarles brevemente. Quizás no tengo tiempo de leer todos estos versículos, tengo mucho que hablar, pero por lo menos esto que sirva de introducción. Ustedes saben que los caminantes de Emaús, la historia la sabemos todos. El Señor les deja a ellos creer que Él no sabía nada. Llegan a la casa de ellos. El Señor como que se va a ir y dice, no, ven, quédate para que cenes con nosotros. Se sientan en la mesa. Todo estaba bien hasta que cuando se van a partir el pan, el Señor agarra el pan y lo parte. Y ellos, sus velos se fueron quitados. Y cuando el Señor le va a dar el pan, desaparece el Señor. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se les desapareció. ¿Dice ahí que se fue? No. Dice que se les desapareció. En cierta ocasión, querido hermano, estábamos hablando sobre cuando Cristo se le aparece a los discípulos. Y un hermano testifica, cuando Cristo cruzó la pared. Y el hermano dice, no. Cristo no cruzó la pared. Cristo se le apareció a los discípulos. O sea, que Cristo no venía caminando invisible de pared entre pared para llegar a la pared que de los discípulos. Pero ¿cuántas veces hemos dicho eso? Que Cristo traspasó la pared. Cristo no traspasó la pared, Cristo apareció. ¿Qué es eso? Cristo estaba allí todo el tiempo en otra dimensión. Y con los caminantes de Emaús les está diciendo, cómanme, pero espiritualmente. A ver si me encuentran. Por eso el hermano Lee tiene un mensaje que habla del Dios que se esconde. Este Dios se esconde para que nosotros podamos entrar en la dimensión donde Él está y poder tener intimidad con Él. ¿Cuál es esa relación? Cristo la describe en Juan 14:20. Yo soy el camino. ¿El camino para dónde? Quizá me puede decir para la salvación. Sí. El camino para la dimensión celestial, hermanos. Cristo es el camino para la dimensión celestial. ¿Por qué? Yo soy el camino y la realidad, es decir, la realidad que tú estás viviendo no es. Yo necesito sacarte de esa realidad que tú dices que es realidad, pero no es. Yo soy el camino para que entres a la dimensión que tienes que estar. Yo soy la realidad porque la que estás viviendo no es realidad. Y yo soy la vida porque la vida que tú vives tampoco es realidad. ¿Y dónde voy a ir?
Nadie viene al Padre sino por mí. Yo voy a entrar donde está el Padre. Donde el Cristo de Daniel, cuando ascendió a los lugares celestiales, que estaba, dice, lo describe como el anciano de días. A esa dimensión el Señor quiere llevarnos a nosotros. ¿No es maravilloso? Y saltando un poquito los versículos, los demás ustedes los pueden leer. Dice, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. ¿Y qué? Y trasladado al reino del Hijo de su amor. Así que Él nos sienta en los lugares celestiales, nos traslada al reino. Sí, yo sé que estamos aquí todavía, pero el bautismo, la salvación, el recibir al Señor, la vida divina y el bautismo le da a usted la herramienta, la llave, el boleto, para que usted entre cuando usted quiera. ¿Y por qué no entramos? Porque todavía Caín está en nuestras espaldas y nos pone todo el peso del mundo. Estamos viviendo todavía en el peso del mundo sin necesidad. Aquí hay otro versículo muy común, pero quizás no lo aplicamos de esta manera. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es echar fuera a los demonios? Acuérdense que hablamos, y ahí lo dice ahora en Colosenses 2:12, que en la cruz, dice, despojándose de los principados y las autoridades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo me lo imagino que todos los demonios, todo Satanás, todo el mundo vino a posesionarse de Cristo y Cristo le hizo, váyanse. Y Cristo entró en la otra dimensión y Satanás se quedó sin nada. Sin nada. Y por eso es que el Señor físicamente sacaba demonios. Pero no era la intención de que nos entretuviéramos hoy, nosotros sacando demonios y sacando demonios, sino para mostrar que Él tenía autoridad sobre esas atmósferas negativas del enemigo. Y que de la misma manera que Él podía liberar a los hombres de esas atmósferas negativas, de esos seres negativos, sus hijos también iban a ser libres de eso. Le voy a contar una pequeña anécdota. No la tenía en agenda, pero se la voy a traer. Hace muchos años atrás el Señor comenzó mi servicio porque no conocía otra manera siendo pastor. Era muy jovencito. Empezamos, Alba y yo nos casamos a los 24 años y a los 25 ya yo estaba pastoreando una congregación bastante grande. Y como estaba buscando, entré entonces, aunque no era un tipo de congregación de ese tipo, pero yo empecé a buscar más y entré en un ambiente medio pentecostal y comenzamos a echar fuera demonios. Hermanos, aquello era terrible. Yo comenzaba a hablar así, la gente caía al piso gritando y yo tenía que levantarme y echar fuera el demonio. Y era una batalla, hermanos. Aquello era una batalla todo el tiempo. ¿Saben, hermanos? En la vida de iglesia, ¿por qué no pasan esas cosas? Porque cuando invocamos el nombre del Señor y entramos en la atmósfera y en la dimensión del Espíritu, los demonios no tienen espacio para entrar. Lamentablemente, muchos grupos religiosos sacan 10 demonios y entran 40 porque la gente se mantiene en la misma atmósfera. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Tiene que ver que aunque no vemos, el enemigo está en esa atmósfera. Y cuando usted sale de la dimensión Dios y usted entra en su mente y usted entra en sus razonamientos, aunque usted no lo vea, usted está siendo atacado e influenciado por el enemigo. Pero una vez que usted se torna al Señor,
el Señor echa fuera los demonios. Y entonces la oración de Mateo se cumple, porque entonces el reino se establece. ¿Cuántas cosas suceden, hermanos, en nuestras casas, en nuestros hogares? ¿Por qué? Porque hemos abierto puertas al enemigo. Y él toma posesión donde no le corresponde. Y usted comienza a caer en la trampa que le tiende el enemigo. Y sin querer, usted comienza entonces a estar manipulado y a estar fuera de la autoridad del reino. Así que aunque no lo veamos, existe una lucha constante para mantenernos presos y agobiados en nuestra mente y en nuestras emociones. Pero siempre que logramos trascender y entrar en la atmósfera que nos corresponde, los demonios son echados fuera. Cuando Cristo se despojó de los principados y de las autoridades, fue porque entró en una atmósfera, una dimensión que Satanás no tiene acceso. Esa dimensión y esa atmósfera se ha colocado en nuestro espíritu humano, en donde Cristo es la puerta y Cristo es el camino. ¡Qué maravilla! Así que debemos estar alertas en nuestro espíritu, pues si por los afanes y situaciones de la vida nos salimos de la atmósfera a la cual hemos sido llevados, se abrirá la puerta a los demonios, las puertas del Hades. Y podremos ser derrotados al ser engañados por las trampas del enemigo. Y eso es como si usted va a hacer alguna compra, a comprar algunos alimentos y cuando va a pagar, se le queda la cartera y dice, ay, no tengo la cartera, lo siento, pero es que se le olvidó que la había puesto en otro bolsillo. La tenía acá arriba y usted está buscándola acá y entonces no tiene dinero. Tiene dinero. Lo que pasa es que usted está buscando en el lugar donde no es. Si nos tornamos a esta otra dimensión, usted va a encontrar todo lo que necesita. Así que ahora entramos al tema. ¿Por qué traje todo aquello? Hermano, porque no hay manera de que usted pueda ser uno si usted se mantiene fuera de la atmósfera divina. Si usted pretende vivir su vida matrimonial con la razón, con su alma, con su razonamiento, con sus emociones, con sus reacciones naturales, no hay manera que usted pueda ser uno. Gran parte de los divorcios, y no me estoy hablando de divorcios en el mundo, divorcios inclusive en la vida de iglesia, es porque ambos están resolviendo los problemas en su hombre natural y no están echando manos a las riquezas y a la autoridad que tienen como hijos de Dios. Por eso en Malaquías 2:15, que ya saben que es mi versículo preferido, dice, cuando le cuentan al profeta de que los sacerdotes, los esposos, le estaban siendo infieles a las esposas, él le dice, pero no lo hizo uno. ¿Qué pasó? ¿Acaso no están ustedes en la dimensión Dios? Como para que estén haciendo esas cosas. Y el remanente del Espíritu era suyo. Es decir, ustedes tenían el Espíritu. O sea, en ese momento hubo un cambio de época y de tiempo. Y estos versículos se abrazaron en la época de la gracia y del Espíritu, hermano. Es una cosa maravillosa. Porque le está diciendo el profeta, si Dios los unió y ustedes tenían el Espíritu, ¿por qué está pasando estas cosas? Sencillamente porque no prestaron atención al Espíritu y se fueron fuera de la atmósfera. Y ahí pues ya le expliqué lo que significa, lo que el Espíritu buscaba, que era descendencia. Pero vuelve y le dice, prestad atención. En otras palabras, se puede resolver esta situación, la podemos resolver de una sola manera. Prestad pues
atención a vuestro espíritu. Esa es la clave. Eso no es un invento del hermano Lini, hermano Nini. No. Malaquías le está diciendo a los esposos, esto se puede resolver. Tórnense a su espíritu. Entren en la dimensión Dios. Salgan de las garras del enemigo. Y el Señor se encarga de resolver toda esta situación. Y aquí en Ezequiel 37, 16 y 17 hay algo muy hermoso. Y es que ustedes saben que pues la nación de Israel se dividió en dos por causa del pecado de Salomón. Dios castigó al pueblo de Israel y lo dividió. Y entonces estaban divididas, peleaban entre sí. Pero por otro lado, Dios está con el corazón de ver a su pueblo. Ya saben todo lo que significa el pueblo de Israel para Dios. Significa su casa, significa su esposa, significa su descendencia, significa su familia. Imagínense cómo se siente un padre cuando ve hijos como haciendo eso. Y entonces dice el versículo, y tú, hijo de hombre, toma una pieza, ese es el profeta Ezequiel, toma una pieza de madera y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel. O sea, acuérdense que estaba Judá mezclado con Benjamín y estaban las otras 10 tribus que están asociados con él. Toma después otra pieza de madera y escribe en ella, para José, la pieza de madera de Efraín, y para toda la casa de Israel que está asociada con él. Así que están mezclados. Y júntalos un lado al otro en una sola pieza de madera para que sean unidos. ¿Dónde? En mi mano. Dice la nota, primero Ezequiel se encargó de los huesos secos y después de las piezas de madera. Una pieza de madera carece de vida y está seca. Estas dos piezas de madera simbolizan los dos reinos de Israel. El reino sureño, Judá, y el reino norteño, Israel o Efraín. Estos dos reinos no podían ser uno. Y a los ojos del Señor estaban completamente muertos y secos. Cuando los matrimonios comienzan a discutir y se salen fuera de la dimensión Dios, esta es la mejor descripción que se puede describir. Son dos piezas de madera, muertos y secos. Muertos y secos. El Señor sabe de qué manera hacer que estas piezas de madera sean uno. Y esta manera es la que corresponde a la vida. Su manera de proceder consiste en hacer que las piezas de madera vivan y entonces puedan ser unidas de modo que crezcan juntas. Esto es muy parecido a realizar un injerto en el cual dos ramas son unidas y con el tiempo crecen juntas. En realidad, esto es lo que aquí se presenta. Las dos piezas de madera son como dos ramas. Anteriormente no tenían vida, pero después fueron hechas vivas. Habiendo sido vivificadas, ahora pueden crecer juntas y llegar a ser una. Lamentablemente, esta es la situación en muchos hogares cuando surgen discordias y malos entendidos. En ese momento se convierten en dos piezas de madera sin vida. Pero si nos tornamos al Señor, entonces el Señor nos une en su mano. La unidad es el disfrute del mismo espíritu mezclado que comparte cada pareja. Pero esa unidad no está relacionada con ponerse de acuerdo, o que ahora yo voy a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. El único que puede unir las dos piezas secas es el Señor, si ambas partes acceden a someterse a la vida divina que habita en ellos. Por eso es que el profeta decía, y no los hizo uno. En otras palabras, lo que pasa es que ustedes hicieron algo que violaron la unidad que Dios tenía entre ustedes. Y estas cosas están pasando porque perdieron el fluir de la gracia de Dios
Y ustedes tienen un espíritu, úsenlo. La Biblia está cargada de consejos, pero esta es la única solución que tenemos. Por eso es que no puede haber un matrimonio en la vida de iglesia que uno esté en el mundo y otro esté en la iglesia, excepto que ella haya recibido al Señor después. Pero un matrimonio joven que esté en la iglesia, un hermano joven que diga, no, yo voy a orar que el Señor la gane, o yo voy a orar que Él la gane. No, hermano, no podemos. Ellos pueden casarse por el juez, pueden hacer lo que quieran, no hay problema, pero no podemos. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera ellos pueden ser uno? No hay manera, porque solamente uno de ellos tiene la capacidad de entrar en la dimensión Dios. Cuando los dos tienen el Espíritu, van al remanente del Espíritu, entonces Dios puede resolver todos los problemas, no importa cuál sea. Aún hasta el problema de infidelidad, Dios dice, tórnase a su Espíritu. No hay problema, eso se resuelve, pero entren en su Espíritu. Pero nuestro mayor problema para ser uno es el mismo problema que tenían los discípulos, cuando conocieron al apóstol Pablo. Usted sabe lo que es caminar con el Señor, estar con el Señor, comer con el Señor, acostarse en el pecho del Señor. Y que de momento aparezca un hermano diciendo, Dios me habló a mí, me reveló muchas cosas, muchos misterios. De seguro ellos dijeron al principio, ajá, ok. Después hablamos. Esa fue la actitud de Pedro al principio, aunque después Pedro reconoció la gracia de Pablo. Y así que Pablo le dice esto a ellos, pero esto hay que aplicarlo para todos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Oiga, y esto es fuerte. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Miren, hermanos y hermanas, uno de los grandes problemas es que todavía seguimos viendo a nuestra esposa y a nuestro esposo en la vieja creación. Y no hay manera que usted pueda seguir recordando todas las cosas que ella le hizo, o aún las cosas que usted sabía que ella hizo, o viceversa, o que él hizo, que ella le hizo. Mientras usted esté en esa dimensión, usted no puede ser uno. Si a su marido conoció según la carne y usted recibió al Señor y usted entró en la vida de la iglesia, usted no lo puede conocer más así. Usted no lo puede conocer más así. Quiero leerles 3 reflexiones que encontramos del ministerio. Son un poquitito largas, pero las vamos a disfrutar. Dice, quizá usted no se percate aún de que el entendimiento que tiene de muchas cosas es natural. Oiga bien, fíjense que la base que les traje es el asunto del mundo, la dimensión del mundo, de donde el Señor nos saca en el bautismo, la capacidad que tenemos nosotros para vivir la vida del reino, para que la voluntad de Dios se cumpla, de traer el cielo a la tierra. Todo eso es la base, aquello no fue hablado como un mensaje aparte, esto está conectado. Por ejemplo, tal vez el Señor le muestre que la comprensión que usted tiene, oiga, de su vida matrimonial, esto no lo escribí yo, esto lo escribió el hermano Lee, y de su vida familiar es muy natural. Es posible que usted comprenda a su cónyuge, a sus hijos y a todos los asuntos familiares de una forma natural, que no es de ningún modo espiritual.
Si el Señor le muestra esto, de inmediato debe confesarlo y decir: Señor, perdóname. Aunque te amo, mi comprensión de la vida matrimonial es totalmente natural. Señor, líbrame de esta comprensión natural y saca estos conceptos de mí. De aquí para abajo vamos a estar orando mucho, porque esa es la clave. Debemos expresar a Dios y vencer a Satanás en nuestra vida de familia. Este es el segundo. Muchas veces cuando el esposo llega a casa, la esposa no expresa a Dios, oiga, sino a la serpiente. La cara de la esposa tiene la apariencia de una serpiente insidiosa. A menudo el marido también tiene la apariencia de una serpiente insidiosa. He aprendido eso por experiencia. A veces cuando vi a Satanás expresado en los miembros de mi familia, no dije ni una sola palabra. Iba a mi cuarto, me arrodillaba y oraba: Señor, ata a la serpiente. Corría de nuevo a orar: oh Señor, perdóname, ata a la serpiente. En muchas ocasiones no se ejerce la autoridad divina de Dios, sino que se expresa el poder maligno de Satanás. Es decir, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te he hecho yo? Acabo de llegar de trabajar, estoy cansado y estás con problemas. Yo no estoy en su casa, no sé, no me ocurre decir estas cosas. Tratamos de trabajar con la serpiente con más serpiente. Todos debemos entender que ahora Dios quiere llevar a cabo esta doble meta. Número uno, expresarse a sí mismo y vencer a su enemigo. En realidad, esposas, hermanas, no es el esposo de usted el que se enoja, sino la serpiente. No es marido, su esposa, la que dice algo para provocarlo, sino la serpiente, y le incluyo a los hijos también. No se enoje con su esposa, no se enfade con su esposa, no se enoje con sus hijos. No es culpa de su cónyuge. Debemos vencer a la serpiente que está detrás de nuestro cónyuge. Intercambiar ofensas, y lo tengo ennegrecidos, nunca vencerá a Satanás. Cuanto más alegamos, cuanto más nos defendemos, más terreno gana Satanás. La única manera de vencer a Satanás es arrodillarnos, orar, invocar el nombre de Jesús y pedir que Él ate la serpiente. Jóvenes que se están preparando para casarse deben entender que el matrimonio es una batalla. Muchos de nosotros sabemos eso por experiencia. Aún cuando estábamos en nuestra luna de miel, estábamos en el campo de batalla, peleando con nuestro cónyuge. Si no luchábamos exteriormente, lo hacíamos interiormente. Cada área de la vida escolar, el trabajo, la vida familiar, constituye un campo de batalla. El enemigo nunca duerme. Él está alerta todo el día. No solo en la vida de familia, sino también en la vida de iglesia. Aún en la vida de iglesia, Satanás y todos los mensajeros están ocupados. En la tierra se está librando una guerra. La intención de Dios es recobrar la tierra. Pero, hermano, todo esto vindica todos estos mensajes. ¿Cómo el hermano Lee nos trae el asunto de cómo derrotar al enemigo, cómo podemos ser uno, no desde la perspectiva de la iglesia, sino desde la perspectiva de la familia? Si no logramos vencer a Satanás en nuestra familia, no tenemos autoridad ninguna para presentar el evangelio del Señor a nadie, ni para hablar nada a nadie. Nuestra familia, nuestra casa es el terreno principal de batalla.
Pero el problema mayorcito que tenemos es que podemos ser uno en el Espíritu. Pero dice Filipenses 2:2, completad mi gozo, tened todos el mismo pensamiento con el mismo amor, unidos en el alma, teniendo este único pensamiento. Es posible que podamos ser uno en el Espíritu, pero ahora el apóstol nos dice que tenemos que ser uno en el alma. Esto indica que la disensión entre los filipenses se debía a que no estaban unidos en el alma, a que no tenían este único pensamiento en su mente, la parte principal del alma. El problema de los filipenses no radicaba en su espíritu, sino en su alma, mejor dicho, en su mente. Tenían a Cristo en su espíritu por medio de la regeneración, pero no tenían a Cristo en su alma, la cual se obtiene por medio de la transformación. ¿Y saben cómo llega la transformación? Haciéndonos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Es decir, cada vez que lleguen los sufrimientos, cada vez que llegan las situaciones, es el momento de tornarnos al Señor, no pelear contra la serpiente y escondernos en la cruz de Cristo y recibir el rico suministro de la vida de Dios. Por eso el punto 3 nos da una sugerencia maravillosa. Todo esto es para ser uno. No quise traerle un mensaje bonito y poético. No. Esto es la realidad nuestra, hermano. Cada vez que tengamos algún pensamiento, inmediatamente debemos convertirlo en una oración en nuestro espíritu. Cada vez que empecemos a contender con las esposas y los esposos, debemos convertirlo en oración. Si hacemos esto, después de cierto tiempo verdaderamente nos daremos cuenta que es inútil contender. Nuestro concepto cambiará. Cuando hablemos demasiado, debemos aprender a convertir nuestra plática en oración. Aun cuando leamos la palabra, debemos convertirla en oración, debido a que mientras la leemos estamos en la mente y al orar leerla entramos en el Espíritu. Fíjense que utiliza la palabra entramos. Es decir, lo que está diciendo el hermano, cuando vengan los problemas, cambia eso en oración. Empieza a orar al Señor en tu mente. No empieces a analizar, no empieces a defenderte, no empieces a tratar de convencer. No. Torna eso en una oración dentro de ti. Escapa hasta que sientas la paz del Señor, que puedas entonces llevar a los demás a paz. Que podamos entrar en el Espíritu. Hermanos, si no hacemos estas cosas, y terminamos pronto, me voy a dar un poquito más de tiempo hoy. Si no hacemos estas cosas, podemos caer en una situación muy desagradable y triste que está ocurriendo hoy, no solamente en los Estados Unidos, sino en muchos lugares, aún en el recobro del Señor. Malaquías 2:16, porque aborrezco el divorcio, dice Jehová, el Dios de Israel, y el que lo hace se conduce con violencia, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, vea. Prestad atención pues a vuestro espíritu. Otra vez. Que me voy a divorciar de ti. Ya no te tolero más. Esto se acabó. Esto es una injusticia. Jehová odia el divorcio. ¿Saben? La máxima meta de Dios, ya lo hemos hablado, no es la iglesia, sino el reunir todas las cosas bajo una cabeza en Cristo. La iglesia es la meta de Dios, pero la meta final es que en Cristo sean reunidas todas las cosas bajo una cabeza. Cuando vino la caída primero de Satanás y luego del hombre, hubo un desplome en el universo.
y esto fue sacado de la visión práctica y la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y lo vamos a ver después también en el alimento matutino de la voluntad de Dios. Dice, el desplome viene a causa del factor de muerte y el levantarnos viene por medio del factor de vida. Y esta es la parte que me interesa enfatizar. Cuando el factor de muerte provoca un desplome, todas las partes de nuestro ser se desprenden las unas de las otras. Es decir, ¿por qué Dios detesta el divorcio? Porque el matrimonio es el espejo de Cristo y la iglesia. Y cuando surge el divorcio en una pareja, es similar a la separación que hubo de Satanás con Dios. Es similar a la caída de Adán, que abrió las puertas a Satanás. Hubo dos grandes divorcios en el universo. El primero de Satanás con Dios y luego del hombre con Dios. Y cada vez que una pareja se divorcia, revive otra vez la atmósfera satánica en donde Satanás toma la ocasión. Pero ¿qué es lo que provoca el divorcio? Que mi esposa, que mi esposo. No. Lo que provoca el divorcio es la muerte. Cuando usted se muere, eventualmente su cuerpo se desmembra. Y la muerte llega mayormente, la muerte llega por la falta de la vida. La muerte llega por la falta de la vida. Y la falta de la vida, en nuestro caso, es porque no nos nutrimos, no comemos Cristo, no tornamos nuestra mente al Espíritu, no entramos en la dimensión Dios, no echamos mano de las herramientas que nos da el poder del bautismo para entrar fuera de las garras del enemigo como Cristo hizo en la cruz. Y ahora usted tiene tal capacidad y tal fuerza. Todas las veces que el hermano Lee está hablando aquí de que cuando tenía problemas, convierte el problema en oración, es lo que haces entrando en la puerta y cambiando de dimensión. Cuando decía que corría al cuarto y oraba, ata la serpiente, es lo que estás entrando, cambiando de dimensión, donde Satanás no lo puede tocar. Por eso, después que el apóstol Pablo hace una tremenda presentación hermosa de esposas y esposos como al Señor, como Cristo y la iglesia, todos esos versículos que están antes del versículo 30, explicando el gran misterio, el apóstol Pablo inserta un verso como que de momento, ¿no? Dice, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Por qué Pablo trae lo que trabajó desde Efesios 1, hablando sobre el cuerpo, después hablando de encabezamiento, pero de momento, después de esta presentación maravillosa que tiene aquí, de entre el esposo y la esposa, y los detalles que se dan, que se tienen que dar en un espejo, un reflejo de Cristo y la iglesia, de momento dice, porque somos miembros de su cuerpo. Me está diciendo, mucho cuidado con lo que hagan, mucho cuidado con las decisiones que toman, porque somos miembros de su cuerpo. Y cualquier cosa que ustedes hagan están afectando el cuerpo. Y lo peor y más terrible que puede pasar es que el cuerpo se desmembre. Por eso dice Malaquías, y los que lo hacen se conducen con violencia. Es como si yo fuera a casa del hermano Edgar y estoy enojado con él, y cuando le doy la mano le arranco el brazo. Es una expresión máxima de violencia, arrancarle un miembro a una persona. Pues esa es la expresión que se describe cuando estamos en muerte. El cuerpo de Cristo se desmembra. Y el divorcio es la expresión máxima del desmembramiento del cuerpo de Cristo.
Aleluya. Así que necesitamos mantenernos y luchar para estar en resurrección. Quiero pasar al punto 5 para ir terminando. Hermano Lee trae otro ejemplo interesante. Dice, podemos aplicar esto a nuestra vida matrimonial. Cuando los esposos discuten entre sí, ciertamente su experiencia, oiga, no es estar en los cielos. Es decir, hermano Lee está implicando que necesitamos mantenernos en esa otra esfera. Cuando menos diríamos que son personas terrenales, porque mientras discuten, no están haciéndose de Cristo, la cabeza. Cada vez que nos comportamos de una manera terrenal, no estamos haciéndonos de la cabeza. No obstante, si en nuestra vida matrimonial disfrutamos constantemente a Cristo, nos asiremos de Él, quien es la cabeza, y en nuestra experiencia, oiga, estaremos en los cielos. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en tu casa. En tu casa, la tierra no, en tu casa. ¿Y cómo se puede hacer la voluntad del cielo en tu casa? Tú necesitas entrar al cielo. Tú necesitas luchar por encima de las dificultades que el enemigo te pone y aprovecharte que tú tienes la autoridad de entrar a la dimensión celestial. Y aquí termino. Ya es establecido que todos somos sacerdotes. Que en cada familia la pareja es el sacerdote. Y el trabajo y el servicio principal del sacerdote es mantenerse en la atmósfera divina. Es estar en la presencia de Dios. Es ministrarle a Dios. De tal manera que mediante la infusión de Dios, Él pueda ministrar entonces a su familia y a los demás. Por eso en 1 de Pedro 2:5, este versículo no lo habíamos tocado el 9, dice, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es interesante que el Levítico, yo sé que pasamos Levítico, las ofrendas que tiene el sacerdote comienzan con el holocausto. Pero en el libro El sacerdocio del hermano Lee, él trae algo interesante que quise traerlo esta noche. Dice, toda la obra, el ministerio y la comisión del sacerdocio están en Cristo. Él mismo es el ministerio de los sacerdotes, por lo cual ellos se ocupan de Cristo y de nada más. En primer lugar, los sacerdotes se encargan de presentar las ofrendas, las cuales tipifican los varios aspectos de lo que Cristo es para nosotros. Y aquí es lo que quiero traerles, desde la perspectiva de la experiencia. El hermano Lee cambia el orden de las ofrendas. ¿Y por qué estoy trayendo eso? Porque es la única manera que podemos mantenernos en la atmósfera divina, ser uno con nuestra esposa y funcionar apropiadamente ministrando a nuestra familia como sacerdotes. Necesitamos practicar estas ofrendas. Así que la primera ofrenda es la ofrenda por la transgresión. No tengo tiempo para profundizar, pero yo sé que ustedes no necesitan que yo profundice. Las transgresiones son los pecados que cometemos diariamente. Necesitamos tiempo con el Señor cada día para presentar nuestras transgresiones. Por eso dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si se enoja con su esposa, resuelve el asunto, ministre a Dios y aplique la ofrenda por las transgresiones. Ofendió a los hijos, ministre a Dios, aplique la ofrenda por las transgresiones. La ofrenda por el pecado,
Esa es más que nada para recordarle a Satanás, por un lado, que aunque usted nació con la naturaleza pecaminosa, Cristo ahora es su sustituto. Y también le decimos a Dios, tu hijo es perfecto, yo no, pero yo estoy escondido en él. Y eso le va a dar entonces la puerta para entrar a la ofrenda de paz. Necesitamos la ofrenda de paz. En nuestras familias necesitamos resolver las transgresiones, olvidarnos de quienes éramos en el pasado y cuánto pecamos en el pasado. El Señor cubrió todo eso para entrar a ministrar la ofrenda de paz. Hay que ir a donde la esposa y pedir perdón. Aunque usted piensa que tenga la razón, pida perdón. Dios va a vindicar eso. La ofrenda de harina es lo que lo va a mantener a usted saludable y va a evitar que usted se desmembre, es decir, que su cuerpo se pierda. Usted necesita el disfrute de Cristo como la ofrenda de harina. Y finalmente, entonces usted puede presentar su experiencia de Cristo a Dios cada día. Entonces, por encimita, si quiere entrar en detalle, vaya al libro del sacerdocio y vea los detalles que están ahí. Dice, algunas de las ofrendas son mecidas y otras son elevadas. ¿Saben? Necesitamos levantar las ofrendas de tal manera que por un lado estén en resurrección y por otro lado estén en ascensión. Necesitamos penetrar y disfrutar la resurrección y la ascensión cada día de nuestra vida. Así que todo servicio tiene que ser sacerdotal, no importa qué clase sea. Y aquí quiero entrar a este punto que cierra el libro de Efesios. Dice, en el Antiguo Testamento los sacerdotes no eran solamente sacerdotes, sino también el ejército. Así que el ejército se componía de sacerdotes, los cuales no solo se presentan delante de Dios, sino que también pelean la batalla. El ejército del Señor es un ejército sacerdotal. Tenemos que ser un sacerdote para pelear la batalla por Dios. Después que los hijos de Israel pasaron el Jordán y entraron a la tierra de Canaán, la primera batalla la pelearon los sacerdotes. Ellos, además de los cuernos de carnero para anunciar su llegada, ellos eran un ejército peculiar, que peleaba batallas con armas peculiares. Todo era peculiar. De esa manera quizás nosotros no lucharíamos. Ellos luchaban con el arca. El arca pasaba y ganaba las batallas. Tengo que repetir nuevamente, para pelear la batalla o ser el ejército de Efesios 6, necesitamos el sacerdocio. Tenemos que ofrecernos al Señor para que Él pueda tomarnos, llenarnos y hacernos uno con Él. Entonces, en esta mezcla, el Señor se moverá en lo profundo de nuestro ser y expresará algo. Debemos hacer notar que Efesios 6 está después de la presentación del gran misterio, hermanos. Es decir, la vida sacerdotal que se presenta ahí en Efesios 5 se lleva a cabo en cada familia con el objetivo de que se forme el guerrero corporativo que no pelea con armas, sino con el arca, es decir, con Dios mismo. ¿Es maravilloso? Así que damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo maravilloso. Lean todos estos extractos que hemos traído aquí, porque son nuestra vida diaria, nuestra experiencia diaria. Y esperamos que el Señor nos pueda hacer uno con Él en el Espíritu, para que podamos ser uno con nuestro
Mejor dicho, que Dios pelea la batalla en ellos. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Damos gracias por esta palabra. Damos gracias por tu revelación. Sálvanos y sácanos de esta atmósfera que heredamos de Caín. Y éntranos y manténnos en la atmósfera que tu Hijo nos ha entrado. Damos gracias, Señor, y te alabamos.